Buenas noches. Estrenamos este jueves Fuera de Plano y lo hacemos mirando al bolsillo de los canarios. Cada vez es más habitual solicitar un crédito para afrontar una compra o un gasto imprevisto. Créditos que acaban en muchos casos en deudas inasumibles. Microcréditos con intereses abusivos, tarjetas revolving con cláusulas poco claras. A la hora de conseguir dinero rápido podemos caer en una auténtica trampa financiera. De los 60 euros pagaba 10 euros de capital y 50 euros de interés. ¿Crees que en algún momento vas a poder hacer frente a esta deuda? ¿Qué va? Nos vemos en unos minutos, no se vayan. Hasta ahora. Buenas noches y bienvenidos. Esto es Fuera de Plano, un programa que arrancamos hoy y en el que profundizaremos en temas de actualidad que nos afectan a todos, pero desde diferentes puntos de vista. Seguro que muchos de ustedes han gastado más de la cuenta durante esta fiesta. Se calcula que de media hemos empleado más de 500 euros para pagar desde cenas a viajes y también los regalos de Reyes. Muchos intentan que su cartera no se resiente y por eso optan por soluciones como las que ofrecen las financieras. El camino del crédito puede parecer la mejor vía para solventar estos gastos extraordinarios, pero ¿son la solución perfecta? ¿Conocemos los riesgos de vivir de prestado? No se pierdan el reportaje que les hemos preparado y quédense con nosotros porque vamos a debatir después sobre el tema y les ofreceremos nuevos testimonios desde este plató. Esto es lo que nos queda cuando se apagan las luces y termina la fiesta. Las familias cada vez se endeudan más para hacer sus compras de Navidad. ¿Vivimos por encima de nuestras posibilidades? Mira, aproximadamente yo creo que este año me habré gastado más de 3.000 euros en regalos. Tiro mucho la tarjeta de crédito, no la miro durante todas las Navidades, intento no mirar todo lo que me gasto y luego, pues bueno, luego me llegan los sustos. Los juzgados están llenos de denuncias por las cláusulas abusivas de los préstamos. Los intereses en un principio eran un 12%, pero esos intereses van elevándose acumulativamente si usted no paga. Es decir, que yo ya estoy aproximadamente en un 90% de esos intereses. Ante la necesidad de tener dinero para pagar las deudas, hay quien acude a prestamistas particulares, cuyas condiciones rozan la usura. Entre más se alarga la deuda, mayor beneficio para mí, más intereses. Pues yo ya envío a alguien para que esté allí pendiente día y noche, a cada momento, hostigando para el pago de los intereses. Día y noche nos bombardean con anuncios que nos prometen dinero rápido y fácil. ¿Pero somos conscientes de lo que firmamos? De 6.000, yo haya pagado 25.000 euros, y encima me reclaman a yo dejar de pagar porque ya no podía más. 39.000 euros. Yo entré en una depresión pero que vamos, yo me quería hasta quitar la vida. Hoy analizamos las consecuencias de vivir de prestado. Se trata de que gastes mucho más de lo que ingresas. Excesos y consumo desaforado que suele acabar mal. Comprar cosas que no valen pana. Comprar para olvidarlas en el desván. Comprar es un placer excepcional. Comprar como me gusta despilfarrar. Hola, José. Hola. Creo que esto no es ni una cuarta parte de los regalos que has comprado en esta fecha. No, yo creo que he comprado muchísimo más en estas fechas. Yo creo que son unas fechas para regalar y bueno, es unas fechas en las que gasto muchísimo dinero. ¿Cuánto estamos hablando? Uy, pues mira, aproximadamente yo creo que este año me habré gastado más de 3.000 euros en regalos. ¿Cuánto cobras mensualmente aproximadamente? Pues mira, tengo un trabajo sencillito y suelo cobrar los 1.500 más o menos. En Navidades me gasto mucho más de lo que cobro, sí. ¿Cómo afrontas esos gastos? Bueno, tiro mucho la tarjeta de crédito, no la miro durante todas las Navidades, intento no mirar todo lo que me gasto y luego, pues bueno, luego me llegan los sustos. ¿Hasta cuándo estás pagando todos estos regalos? Casi más o menos a finales de año ya es cuando acabo el crédito y me vuelvo, ¿Y vuelves otra vez a vuelvo empezar? otra vez a meter en otro crédito, sí.
Nos sentamos ¿Sí? porque Venga. estos regalos ya pesan Venga, bastante. Perfecto, vamos a sentarnos. ¿Has tenido meses muy complicados para hacerle frente a las compras de Navidad? Sí, hubo meses en los que la nómina no fue lo que yo me esperaba, vino un poquito menos y tuve que pedir dinero a mis padres para afrontar gastos, los gastos mensuales, ¿no? De la luz, el agua, porque si no me veía que me cortaban la luz y el agua porque no podía pagarlo todo. ¿Cuánto ha sido lo máximo que te has podido gastar en regalos? Yo creo que el año que más me gasté fueron casi los 5.000 euros. Pero hasta el punto de llegar a endeudarte con microcréditos, tarjetas de crédito, pedirle dinero a tus padres. La verdad que es que no piensas en el futuro, ¿no? En la posibilidad de endeudarte tanto. Lo único que piensas es en que toda la familia esté contenta, regalar y bueno, luego ya los problemas vienen cuando ya pasan las fiestas navideñas y entras en la cuenta bancaria, ves todo lo que te has gastado y dices, madre mía, ¿qué he hecho? ¿Cómo pasas el mes de enero cuando ya pasan los Reyes Magos? Para mí la cuesta de enero es bastante cuesta arriba. Bueno, pues la felicidad de la familia, ver a los sobrinos y a los pequeños y a los mayores también, a mi madre, a mis padres, pareja, pues contentos, pues la verdad que compensa. El regalar, el postureo inclusive, que hay gente que de repente no puede y solo por quedar bien o no manifestar que está en una situación más complicada, es capaz de endeudarse con tal de que ante su entorno digan somos los de siempre, los que podemos regalar tanto, regalo más que el otro. Me voy a gastar mi sueldo en comprar los regalos de la Navidad. El gasto medio en estas pasadas Navidades en España ascendió a 554 euros por hogar, según un estudio de la consultora Deloitte. Los regalos se llevaron la mayor parte del presupuesto con 238 euros. Rocío, ¿tendemos a vivir por encima de nuestras posibilidades? No queremos hacer eso, pero es verdad que muchas veces nos vemos que no llegamos a fin de mes, que vamos justos este mes, así que aunque no queramos, probablemente estemos fomentando cada vez más eso, a través de créditos, a través de pagos aplazados, de préstamos personales. Nos es fácil adquirir una cantidad voluminosa a corto plazo y luego pues vernos ahogados a la hora de ir cumpliendo esos plazos. Como máximo deberíamos endeudarnos el 40% de nuestros ingresos, porque el resto del 60% de nuestros ingresos aproximadamente tienen que ir a cubrir el resto de gastos de nuestra vida cotidiana. Unos ingresos medios por hogar son aproximadamente unos 1.800 euros netos. Si ahí descontamos aproximadamente el 40% de máximo que nos podremos endeudar, aproximadamente unos 720 euros, tenemos el resto para pagar los gastos que genera nuestra vivienda, agua, luz, gas, la educación, la alimentación, que se nos puede ir aproximadamente unos 300-350 euros mensuales en el hogar, el transporte y otro tipo de gastos que pueden ser varios, pues restaurantes, hoteles, ocio. Aunque las compras físicas siguen siendo la opción preferida por los consumidores, la red va cogiendo fuerza. Esta Navidad, de cada 100 euros, 28 se han gastado en Internet. ¿Tú eres de los que prefiere usar Internet para comprar antes que desplazarte a una tienda física? Sí, es mucho más cómodo hacer una compra online porque a lo mejor si vas a una tienda igual no encuentras el modelo que buscas o no encuentras a lo mejor una talla y a lo mejor online tienes esa ventaja. Realmente en un periodo como las Navidades es mucho más cómodo incluso comprar online porque te evitas las colas, te evitas las aglomeraciones de gente. Si sabes lo que quieres vas a tiro hecho. Porque tú ¿hace cuánto que no pasas por una tienda? Al menos un año o así. Lo primero siempre es a lo mejor echar un vistazo online y a lo mejor ya aprovecho y hago la compra. ¿Esto no hace que a lo mejor a veces no perdamos la noción a la hora de gastar a través de Internet y gastes más de lo que pensabas en un principio? Yo, por ejemplo, compro si tengo la necesidad o si simplemente veo que hay algo que me gusta y quiero ver a cuánto está. No soy alguien que gasta por encima de sus posibilidades o que compra sin parar. Nosotros llevamos haciendo comercio electrónico aproximadamente 7 años, un poquito más, y hemos experimentado este auge aproximadamente durante los últimos 4 años con un crecimiento de hasta el 200% año tras año.
La mayor decisión para comprar online con respecto a comprar en tiendas físicas está en la capacidad de comparación. Buscar un producto en Google y saber cuántas empresas lo venden, a qué precio los venden, cuántos son los tiempos de entrega que te va a tardar en llegar a tu casa el producto, te da una facilidad enorme para poder comprar lo que quieras y encontrar incluso la mejor oferta, más que a lo mejor dentro de un centro comercial o en una calle comercial. El 64% de las compras de Navidad se realizaron con tarjeta. Manejar el dinero en efectivo nos hace ser más conscientes de lo que gastamos. Con las tarjetas, no. Entramos en una espiral de sobreendeudamiento. Seguramente las compras que tengamos que hacer son muchas, no nos da con el presupuesto que tenemos y tenemos que ir a endeudarnos. Con el sueldo no da, pues hay que tirar de la tarjeta de crédito. No queda más remedio. Procuro a último remedio, pero siempre hay que tirar. Creo que es un método para pagar muy interesante, porque puedes aplazar de un mes y medio incluso los pagos y sirve mucho. Uso porque me parece que es una forma muy cómoda de pagar y que hoy en día cualquier cosa la puedes pagar con la tarjeta. La que yo tengo prácticamente no pago intereses, con lo cual me compensa. Y si no hay dinero, no resulta difícil obtenerlo. No es fácil resistirse al reclamo de los bancos cuando nos pone el dinero en bandeja. Los préstamos preconcedidos son un sistema de financiación y en la que la entidad financiera nos ofrece, sin nosotros haberlo solicitado, pues un préstamo a un tipo de interés concreto y en unas condiciones específicas que hay que tener muy en cuenta, claro. El riesgo que conlleva es que nosotros, si pudiéramos necesitar un plus de dinero en ese momento, pues no estaríamos muy atentos a las condiciones que nos oferta la entidad financiera y no tendríamos la posibilidad de comparar con otros productos que puedan ofrecernos otras entidades financieras. Además de los préstamos preconcedidos, facilitados por nuestras entidades bancarias, tenemos la oportunidad de pedir un crédito fácil a una de las tantas empresas que nos bombardean con su publicidad. Lo que apelan es a la inmediatez. Facilitan, te lo doy ya, es súper rápido, en 15 minutos, o sea, una serie de mensajes que te dicen, bueno, esto es fácil, esto es rápido y me soluciona mi problema al corto plazo en nada, en un momentito de nada. Los mensajes súper cortos, los colores que te utilizan, y además hay músicas que según la melodía y con qué cadencia la repites, sin querer se te mete en el cerebro. Eso está absolutamente estudiado. Cada día vemos multitud de anuncios ofreciéndonos créditos rápidos y fáciles que podemos pedir sin muchos requisitos. Estamos mirando en internet algunas de estas compañías para comprobar si es tan sencillo como aseguran. Vamos a elegir una de ellas, por ejemplo, esta que tengo aquí abierta. Me dicen préstamos sin nómina en menos de 24 horas. Vamos a llamar para comprobarlo. Sí, hola, buenas tardes. Llamaba porque quería pedir un préstamo. ¿Es la primera vez que lo va a solicitar? Sí, es la primera vez que lo voy a solicitar. El primero que otorgamos es de 300 euros y después de que vaya teniendo un historial con nosotros, de que paga bien y correctamente los préstamos, va subiendo al de 500, después al de 700 y después 1000 y por último al de 1300. Vale, estoy en el paro. ¿Puedo pedir el préstamo sin necesidad de nómina? Sí, sin problema. ¿Cuáles son las condiciones del préstamo? El primero, como es a 30 días sin interés, 300 euros, no va a pagar nada. ¿Y cuántos son los intereses? Solo es devolverlo al plazo indicado. ¿Pero no me puedes decir el tipo de interés concreto? No sabría. Vale, gracias. Este operador de la compañía no nos ha querido decir el tipo de interés para los préstamos. Vamos a llamar para intentarlo de nuevo. Hola, buenas tardes. Acabo de llamar y no me han sabido decir el tipo de interés para los préstamos. ¿Podría usted decirme cuál sería para un préstamo de 300 euros? Para este préstamo se le estaría aplicando un tipo de interés diario del 0.98%. Estamos hablando que al mes es un interés de casi el 30%, ¿no? Así es. ¿Y para un préstamo de 1.300 euros? La cuota fija mensual que se le estaría
quedando por un préstamo de 1.300 euros. Se le fijarían 4 cuotas de 588 euros con 21 céntimos. O sea, tendría que pagar en total 2.350 euros aproximadamente. Correcto. Vale, gracias. Ya lo han visto, sin ningún tipo de nómina, tan solo dando algunos datos personales, puedo tener mi préstamo en menos de 24 horas. Eso sí, con unos intereses bastante elevados. Yo quiero dinero. Yo quiero dinero. Dinero fácil, dinero rápido y puede que también dinero cargado de problemas. José María, tú pediste un microcrédito, te captaron en una gran superficie. Sí, ¿Qué pasó exactamente? Bueno, yo fui captado en una gran superficie para un microcrédito. Microcrédito que yo pedí de 1.000 euros. Me dieron unas condiciones que luego no se han cumplido, sobre todo en las devoluciones. ¿Por qué hay devoluciones? Porque con la crisis pues no se pudo hacer frente a ese pago, aunque era pequeño. Pues mire, los intereses en un principio eran un 12%, pero esos intereses van elevándose acumulativamente si usted no paga. Es decir, que yo ya estoy aproximadamente en un 90% de esos intereses. ¿Qué consecuencias ha tenido esto para ti? Esta gente no se anda con chiquita, es decir, si tienen que echar mano a la vivienda, pues la echan, sí, por supuesto. O sea, ellos quieren cobrar, pero bueno, quieren cobrar lo que sea justo, no usura. Bueno, el crédito fácil es legal, o sea, todo lo que se dé crediticiamente es legal. ¿Dónde está el truco? Pues está sencillamente en que, por fácil que es, no te exigen ninguna cosa y por consiguiente lo que va unido a ese crédito es una facilidad para el gasto y unos incrementos muy sensibles con respecto a los intereses. Los créditos no deben cogerse si son fáciles, que nadie da duros a pesetas, como se decía antiguamente, y en cualquier caso, si los intereses están por encima de los legales, de los que hoy están marcando la justicia, con unos jueces muy sensibles a este tema de problemas, lo que hay que hacer es denunciar, dejar de pagar y denunciar. Con pocos trámites se accede a productos aparentemente idílicos, un mundo de ensueño que también ofrecen las tarjetas revolving. ¿Qué son? Las tarjetas revolving realmente están tremendamente extendidas y las da todo el mundo, desde la banca tradicional, nuestro banco de toda la vida, hasta empresas que están especializadas tanto en tarjetas de crédito revolving como en microcréditos y préstamos al consumo. Muchas son las personas que aprovechan estas fiestas para poder financiar sus compras. Para ello, quieren acceder a una tarjeta revolving. Pero exactamente, ¿cuáles son las condiciones y los requisitos que nos piden? Vamos a preguntarlo. ¿Hay que pagar algún mantenimiento? ¿Cuáles son los intereses? Sí, eso sin intereses. Ahora mismo tendría que funciona. La tarjeta, el tope son de 3.000 euros con tarjeta, ¿vale? Más de 3.000 euros pasaría a ser póliza, que es un documento, un código, no tiene nada que ver con la tarjeta. ¿Y serían sin intereses? Sin intereses, comisión de apertura de un 2%. Con el DNI en vigor, la última nómina y un certificado bancario podemos acceder a estas tarjetas revolving y pagar cómodamente a plazos, hasta 30 meses sin intereses. Hasta aquí todo normal, pero ¿y a partir de este plazo qué intereses pagamos? También debemos de abonar esta comisión de apertura. ¿Cuál es la letra pequeña? Le preguntamos a un experto. Sin intereses, comisión de apertura de un 2%. Parece una opción de compra bastante atractiva, pero ¿cuál es la letra pequeña? ¿La hay? Hay letra pequeña. Si te fijas, te vende 3 productos. Te vende una primera compra sin intereses, en la que insiste mucho, y luego te da otras 2 opciones más, que es sacar una tarjeta para que la sigas usando o una póliza para que también la uses. ¿Qué tipo de interés tiene esa tarjeta o qué tipo de interés tiene esa póliza? Eso es lo que no te dice. Y lo importante en este caso es que te diga el TAE. Vale, yo hago una primera compra de 500, ponemos un ejemplo, y sigo utilizando la tarjeta y acumulo una deuda de 2.500. ¿Cuánto voy a pagar por esos 2.500? ¿Me los vas a dar gratis? ¿A que no? Pues te tienen que decir cuánto es el tipo de interés para que tú sepas cuánto te va a costar. Y eso es lo que en ningún momento te menciona. ¿Qué pasaría si no pagara una de estas cuotas? ¿También hay letra pequeña? Obviamente, las entidades se cuidan muy mucho de poner unos intereses bastante altos, no solo remuneratorios, que sería el TAE, sino moratorios, que también son muy altos. Y hay una cuestión importante en el revolving, y es que el revolving se puede convertir en una deuda indefinida. Es decir, si tú sacas una póliza de 10.000 euros y pones un pago mensual de 30, puede darse el caso en el que nunca terminas de pagarlo.
Pablo, decenas de mensajes como este, de llamadas a tu móvil, exigiéndote el pago de una cuota por una tarjeta revolving que sacaste. ¿Cómo? ¿Por qué sacaste esa tarjeta? Para sacar unos electrodomésticos, pues aproveché y era una cuota asequible porque estaba trabajando y era una cuota asequible de 60 euros y acepté. ¿Y qué pasó? Pues nada, ahora hace unos 2 años que estoy al paro. Mi mujer ahora también en silla de ruedas. Yo prefiero comer antes de pagar. ¿Y qué pasaba con esa cuota de esa tarjeta revolver? Pues de esa cuota, de los 60 euros, pagaba 10 euros de capital y 50 euros de interés. ¿Esto qué consecuencias ha tenido para ti esta situación? Pues en esta situación ahora estoy en el RAI, no puedo sacar ni un triste de teléfono. Es más, a mi hija le hace falta una gafa, no puedo ir a sacar una gafa para mi hija porque como salgo en el RAI, ninguna compañía te deja sacar nada. A mí realmente me ha hundido la vida porque ahora por una deuda de 1000 euros, que eso hoy en día eso no es nada, estoy financieramente y económicamente hundido. No me llames más, no me escribas más. Muchas personas acaban como María, acosadas, agobiadas por su deudor. María, ¿recibiste una llamada como esta? Sí. ¿De un banco? De un banco. ¿Qué te decían? Que me ofrecían un crédito y para irlo pagando todos los meses, cómodamente. Y entonces le dije que sí, me interesaba. ¿Te informaron de las condiciones? No, eso sí que no me informaron. De ese préstamo solo usaste 6.000 euros. Sí, como mucho, sí. ¿Y cuánto terminaste pagando? Unos 25.000 euros. Todo lo demás en concepto de intereses. De intereses, todo. Llegó un momento en que no podías pagar, no podías seguir pagando todos esos intereses. No podía seguir pagando porque cada vez me subían más. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué empezó a hacer ese banco? Después empezó a llamarme con una amenaza. Después, como ya después no lo cogía porque me estaban amenazando, empezó a llamar a mi familia, a mis hijos, a mi marido, a los vecinos también. Yo entré en una depresión pero que vamos, yo me quería hasta quitar la vida. Yo estaba, pero que estaba asociada a una persona que no podía. De lo que empezó siendo un préstamo de 6.000 euros que tú habías devuelto, se elevó a 25.000. ¿Tú eras consciente de que estabas pagando intereses o pensabas que estabas devolviendo parte del préstamo? No, yo pensaba que yo estaba devolviendo parte del préstamo. Pagaba mensual 315, 360, 370, hasta 380 y yo decía, ¿esto qué es? Pero si es que yo no podía tirar más porque es que no me ponían más nada disponible. Y cuando ya habías pagado 25.000, cuando solo habías usado 6.000, suben a 39.000 euros. 39.000 euros. Que cojas 6.000, de 6.000 yo haya pagado 25.000 euros, y encima me reclaman a yo dejar de pagar porque ya no podía más. 39.000 euros. Eso es exagerado. ¿A qué cosas has tenido que renunciar en tu vida teniendo que pagar todo ese dinero a esta gente? Yo, de la comida mismo. En la comida, mi niña. Para no dejar de pagar en la comida. Mis hijos me decían, mamá, o dejas de pagar o eso, no podemos seguir así. En la asociación hemos ganado algún caso concreto donde ha habido una condena concreta a una entidad con una sanción pequeña pero importante porque se demostró que se había estado llamando más de 25 veces en 2 o 3 días a una familia, a ella, a los vecinos, a los amigos y logramos identificar los teléfonos. Págame lo que me debes, oye mi canto, no soy tu banco. Además de al acoso de los prestamistas, el deudor se enfrenta a otro problema: entrar en la lista de morosos. Janet, veo que estás haciendo cuentas, estás en una lista de morosos. ¿Por qué? Estoy en una lista de morosos porque hace unos años fui avalista de una ampliación hipotecaria. Yo tenía a mi pareja, estábamos viviendo en un apartamento y decidimos comprar el apartamento. Pasaron el tiempo y decidimos hacer una ampliación de hipoteca. Entonces yo le fui avalista. Pues me separé, él dejó de pagar la hipoteca y me están reclamando 8.500 euros. ¿De dónde saco yo eso?
¿Y qué supone para ti estar en una lista de morosos? Pues me supone que no puedo pedir créditos, no puedo pedir préstamos hipotecarios, no puedo pedir tarjetas, no puedo pedir nada, no puedo financiar muebles. Estoy condenada a vivir de alquiler toda la vida, porque enseguida automáticamente sale denegado. ¿Cómo te reclaman ese dinero? Pues me lo están reclamando por vía judicial. Se supone que es para embargarme la cuenta. Como me embarguen la cuenta, me quitan la pensión, no pago el alquiler y me veo en la calle. No quiero ni pensarlo. No tengo trabajo ahora mismo y tengo 4 hijos y claro, tengo que pagar un alquiler, agua, luz y no puedo, por mucho que quiera, no puedo pagar esos 8.000 y pico euros. Me es imposible. ¿Crees que en algún momento vas a poder hacer frente a esta deuda? ¿Qué va? Imposible. Para salir de una lista de morosos solo hay 3 formas. Una, pagando o llegando a un acuerdo de pago con la entidad. La otra forma que existe es esperar a los 6 años para que se extinga, digamos, esa inclusión en el fichero. Y la tercera, que esta no se da en todos los casos, es proceder, cuando hay una inclusión indebida en un fichero de morosos, a través de la Agencia de Protección de Datos, a denunciar estos hechos y la misma, si hay una intromisión indebida y un pago que se nos está requiriendo que es indebido, a sancionar a la entidad financiera. Soy un montón de cuentas que en vida no puedo pagar. Soy un montón de deudas que jamás podré saldar. En España, la morosidad del crédito al consumo se ha disparado un 25%. Para reducir esa cifra se ha puesto en marcha el fichero positivo de solvencia. Permite que las entidades conozcan el nivel de endeudamiento de sus clientes, los consumidores. En ella están todos los clientes de las entidades que se comunican entre sí. Los consumidores tienen la posibilidad de acceder a unas mejores condiciones de préstamos. Las entidades van a tener la posibilidad de reducir la morosidad de sus clientes. Una fórmula eficaz para evitar el riesgo del crédito al consumo, que se ha disparado en solo 4 años un 60%. El destino de la financiación, aparte de la hipoteca, suelen ser préstamos al consumo, que es compra de vehículos, coches, motos, financiar viajes, electrodomésticos, mobiliario de hogar. El problema que nos puede llevar a los hogares es que puede haber un momento en el que no podamos pagar esa deuda, no podamos hacer frente a nuestra deuda con los ingresos que tenemos en el hogar. Ayer me prestaste y prometías pagar. Cuando esto sucede y todas las puertas se cierran, queda recurrir a un prestamista. Almudena, eres una prestamista que has preferido no dar la cara porque no quieres que se te reconozca. ¿Tú cómo empezaste a prestar dinero? Bueno, en realidad empecé en mi país porque mi familia se ha dedicado a ello. Acá en España empecé porque se dio la oportunidad. ¿Cuánto prestas tú a estas personas? Tengo clientes que han pedido hasta 5.000, 7.000 euros. ¿Y qué intereses cobras tú por este dinero? Bueno, por cada 1.000 euros serían 100 euros de intereses mensuales. ¿Consideras que ese interés es alto? Es alto, sí, para muchos puede ser alto, pero si tienes la necesidad y lo aceptas, debes cumplir y pagar. Yo pongo mis condiciones, mi tasa de interés, tú decides si lo quieres o no lo quieres, porque no lo hago de gratis. Es mi negocio, es mi forma de vida, mi trabajo. A ti te interesa que ese préstamo se alargue, ¿no? Claro, entre más se alarga la deuda, mayor beneficio para mí, más intereses. Hay gente que incluso lleva años pagándote por deudas muy bajas, ¿verdad? En este momento tengo 2 clientes así que han alargado por muy poca cantidad los intereses, 2, 3 años, pagando intereses. ¿A qué tipo de personas sueles prestarle dinero? Pequeños comerciantes. ¿Con estas personas formalizas un contrato de préstamo? Simplemente me confío de que van a pagar. Si no, ellos ya saben que tienen su deuda y de alguna manera tendrán que pagarlo. ¿Cómo les presionas tú para que ellos te paguen? No, simplemente digo que ese dinero viene alguien a cobrarlo. Pues yo ya envío a alguien para que esté allí pendiente día y noche, a cada momento, hostigando para el pago de los intereses. Entonces yo aprovecho eso, el temor que ellos sienten de que se les acerquen al negocio, hacerles de pronto un escándalo, y yo me confío de ello.
¿Tú este dinero lo declaras a Hacienda? No, yo no declaro Hacienda. Acá nadie se va a enterar, Hacienda no se va a enterar, por lo que te decía anteriormente, la misma debilidad que tienen las personas de manejar su perfil, su estatus, su... Pues muchas gracias por tu testimonio, Almudena. Con gusto. También podemos conseguir dinero rápido vendiendo o dejando nuestras joyas en depósito. Hola, buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Mira, a ver si me podían valorar esto, por favor. ¿Cómo no? Tiene 153,14. Gracias, buen día. Buenas tardes, adiós. Hola Javier, acabo de estar con un cliente suyo que salía de haber vendido sus joyas. ¿Solo tengo la opción de venderlas o tengo más opciones? Nosotros te compramos las joyas y al mismo tiempo te las vendemos. Te hacemos un contrato de que me las compras. Por ejemplo, te damos 100 euros, a esos 100 le incrementamos 20 euros y por 120 euros recuperas tus joyas. El 20% es nuestro margen de beneficio. Tienes 2 meses para recuperar. Es decir, si dentro de 2 meses no tienes esos 120 euros, puedes venir con 10 euros y renovar un mes más. Eso quiere decir que lo vas a pagar a plazo. Si lo pagas a plazo, el incremento es mayor. Si te damos 100, terminarías pagando 200, pero tienes 18 meses en pagarlo. Creo que estamos haciendo una buena labor. La gente no pierde su oro, sale del apuro. Yo también tengo mi beneficio, que a mí me interesa tener beneficio, y creo que todo el mundo contento. Endeudarse sin las debidas precauciones llevó a Antonio a perderlo todo. Durante 10 años diriges un negocio, tu propio negocio. ¿Cuándo se empiezan a torcer las cosas? 2008, cuando vi que no alcanzaba a hacer frente a los créditos que había pedido con tarjeta, combinaba un crédito con otro y vamos, yo creía que estaba bien hecho, pero me estaba metiendo más todavía en el pozo. Y a partir de ahí empezaron a acumularse las deudas, los créditos, las tarjetas, las cuotas. ¿Cuántos créditos llegaste a pedir? Yo llegué a pedir unos 6 o 7 créditos tranquilamente, tanto de entidades como de tarjetas, hasta que lo vi ya insoportable y ya me tuve que plantar, no plantarme, sino ya decir, basta porque yo no puedo pedir más crédito. Pues ya empezaba a entrar en la dinámica del no pago. Me había obligado a cerrar mi negocio sobre el 2010. Se me echa encima todos los intereses por impago, unos intereses abusivos. Si un mes debes 5, al mes siguiente debes 10 o 15. Y al mes siguiente otro tanto, al final se hace insoportable. En un principio no hubo límites, te daban de una forma muy fácil, muy ágil los créditos, incluso te puedo decir que por llamar por teléfono. ¿Tú, hoy en día, puedes decir que estás arruinado? Ahora mismo soy una persona insolvente, ¿entiendes? Ahora mismo dependo de asuntos sociales, pero sigo luchando. ¿Cómo se vive con una deuda? Pues la deuda está ahí siempre, y ese es el problema. Y el problema es que duermes con el problema, ¿entiendes? Y estás con el problema ahí constante. Es un tintineo constante en la mente que no te deja descansar. ¿Cómo te desenvuelves para conseguir dinero? En la calle. Yo soy una persona luchadora, siempre lo he sido, y cobro un bien. Para ayudar a salvar situaciones como la de Antonio, en 2015 entró en vigor la Ley de la Segunda Oportunidad. En 2018 más de 5.000 personas se acogieron a ella. Miguel, has decidido acogerte a la Ley de Segunda Oportunidad porque no puedes hacer frente a tus deudas. ¿Qué es lo que te pasó? Pues lo que me pasó fue que vivía con mi pareja y claro, estábamos viviendo en la misma casa y estábamos pagando unos créditos bastante altos. Al separarnos, pues me he visto pagando un alquiler, manutención, y no puedo afrontar esas deudas que debo en el banco y los créditos que tengo ahora mismo. ¿Cuánto te pide el banco que pagues al mes? Casi unos 800 euros. ¿Y tú cuánto cobras? 1.100. ¿Y cuánto dinero debes al banco? Casi 41.000 euros. No puedo pagarlo. No puedo pagarlo porque tengo que dar la manutención a mis hijos, tengo que vivir en un piso de alquiler y no me da con mi sueldo. Tengo que comer, ¿sabes? ¿Crees que de alguna forma también los bancos son responsables de haberte permitido esa cantidad de deuda? Sí, claro. Porque sabiendo a lo mejor el sueldo que yo tengo y teniendo un crédito de un coche, me dan otro crédito, me dan una tarjeta y todo lo que pedía me daban, y ahora me he visto que no puedo afrontar esos pagos. Si a mí me dan otras opciones que yo pague menos dinero, pues que yo pueda afrontar esos pagos, pues yo lo pagaría. Como si son 100 euros o 50, lo que sea. Yo no me niego a pagar, pero no puedo pagar tanta cantidad como estoy pagando hasta ahora. Que esto es una segunda oportunidad y
y el que recomiendo que el que pueda que lo haga. Es un procedimiento que se aprobó en el 2015 y que permite que las personas particulares o autónomos, personas físicas que están sobreendeudados puedan librarse, puedan ponerse a cero, por así decirlo, en sus finanzas personales, porque se les condona, se les exonera de esas deudas. Muchísimos, miles de particulares en este país están inmersos en procedimientos ya judiciales de reclamación de deuda, en impagados muy grandes que realmente no pueden hacer frente a ellos. Es decir, tienen un salario, tienen unos ingresos que son lo que son y deben muchísimo dinero. Lo que permite la ley es hacer un análisis, estudiar la posibilidad de esa persona de realmente hacer frente a todas esas deudas, y si considera que no va a ser posible, exonera al pasivo insatisfecho, le pone el contador a cero a la persona. Por respirar, por confiar de nuevo y volver a creer. Otra solución es reunificar las deudas en una sola cuota. ¿En qué consiste? Lo que hacemos es reunificar todos sus créditos que tenían, ya pueden ser 6 o 7 cuotas, y estaba pagando 700, 900, 1000 euros al mes, reunificarlos en un único crédito, a un buen tipo de interés, nunca por encima del 10, y todo ello en una única cuota, de 285, de 315, su nivel de endeudamiento ha bajado pues en más de un 50%, y ahí el cliente puede reflotar. Hola Wendy. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muchísimas gracias. ¿Te parece si nos sentamos y conocemos tu caso? Sí. Porque tú tuviste que recurrir a la reunificación de la deuda. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues llegó un momento en que la situación en el hogar era insostenible. Éramos 3 nóminas, pero no llegábamos a final de mes. Entonces, bueno, pues decidimos hacer una reunificación con las 3 nóminas y 44 recibos que teníamos que pagar a final de mes. Y a día de hoy, pues bueno, eso se ha transformado en una situación de solvencia económica en el hogar. Se paga un único préstamo y donde podemos aprender a vivir por primera vez. ¿Cuánto pagabas tú antes y después de reunificar tu deuda? Pues antes, entre los 3, llegábamos a pagar casi 3.800 euros en recibos a final de mes. Nos costaba mucho pues lo que es ir al supermercado, tomar un café o incluso poner gasolina para ir a trabajar. ¿En qué recuperas vida? En que acabas pagando solamente 400 euros en un préstamo. Entonces, para nosotros ha sido recuperar una calidad de vida que antes no teníamos. Es casi un 80% de la bajada de la deuda. El tipo de interés baja muchísimo. No pago más de un 6%, en mi caso. Y vamos, ahora mismo para nosotros es un incremento económico más que volver a tener que pagar intereses. Con las fiestas navideñas terminadas, la rueda del consumo sigue girando. Ahora le toca el turno a las rebajas, una nueva opción para endeudarnos. Bueno, ya lo han visto, hay que andarse con mucho ojo a la hora de contratar estos productos financieros porque, como se suele decir, no todo lo que reluce es oro y las bondades que nos anuncian a veces no se cumplen. Vamos a hablar de este asunto, vamos a saludar a los invitados, a los colaboradores que tenemos esta noche en Fuera de Plano. Paco Pomares, muy buenas noches. Muy buenas noches. También está con nosotros Marta Cantero, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Se incorpora Ágora Rosales, que es abogada de Asufin, de la Asociación de Usuarios Financieros. Ágora, muy buenas noches. Buenas noches. También está con nosotros el secretario general de la Organización de Consumidores de Tenerife, Raúl Alonso, buenas noches. Buenas noches. También el periodista Juan Luján, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Y cerramos con el economista Jesús Del Amo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, lo primero voy a empezar tanto por Ágora como por Raúl. Ágora, hemos visto productos financieros de todo tipo. ¿No hay una legislación estricta que ponga coto a lo que hemos visto en el reportaje? Bueno, el Ministerio de Economía está redactando una orden que pretenden en principio ya aprobar, que precisamente lo que pretende es aumentar el nivel de exigencia y de transparencia a la hora de conceder estos créditos revolving. ¿Cuál es una de las mayores deficiencias que tiene por lo menos el proyecto de la orden desde nuestro punto de vista?
De hecho, SUFIN ha hecho unas alegaciones en relación justamente a ese proyecto, y es que no existe ninguna penalización para aquellas entidades financieras que concedan créditos sin analizar, entre otras cosas, la solvencia de los prestatarios, ¿vale? Con lo cual, sí que de momento hay un proyecto, hay esa orden que está prevista que se vaya a aprobar, pero no existe ese nivel de control, con lo cual... Al margen de este proyecto, Raúl, si nosotros ya hemos firmado un crédito de este tipo o una tarjeta revolving, ¿hemos perdido todos nuestros derechos aunque después nos encontremos con cláusulas abusivas? En principio no, una cláusula abusiva siempre es recurrible. Lo que pasa es que tendremos que acudir casi necesariamente a los tribunales ordinarios de justicia. Y una de las cuestiones que puede ser también es el tipo de interés si es abusivo. Y si se declara evidentemente como interés usurario, pero necesariamente tiene que ser a través de una acción judicial. Bueno, enseguida seguimos hablando de estos asuntos porque nos vamos a ir unos minutos a publicidad y vamos a volver para hablar con un pensionista que suscribió un crédito de este tipo y que prácticamente se ha endeudado. Está con él nuestra compañera Patricia Reyes. Eso será, como decíamos, en unos minutos después de la publicidad. Retomamos el tema de inicio en este Fuera de Plano. Ya saben, hemos pasado unas fechas, los Reyes, tenemos ahora las rebajas por delante y muchos tiran de esos microcréditos, de esas tarjetas revolving para hacer frente a esos gastos. En muchos casos, ya lo saben, lo hemos visto en el reportaje, las cláusulas son muy abusivas. Seguro que recuerdan el testimonio de María. Pidió un crédito de alrededor de 6.000 euros y ha acabado pagando, fíjense, 25.000 euros. Vean. María, ¿recibiste una llamada como esta? Sí. ¿De un banco? De un banco. ¿Qué te decían? Que me ofrecían un crédito y para irlo pagando todos los meses, cómodamente. Y entonces le dije que sí, me interesaba. ¿Te informaron de las condiciones? No, eso sí que no me informaron. De ese préstamo solo usaste 6.000 euros. Sí, como mucho, sí. ¿Y cuánto terminaste pagando? Unos 25.000 euros. Todo lo demás en concepto de intereses. De intereses, todo. Llegó un momento en que no podías pagar, no podías seguir pagando todos esos intereses. No podía seguir pagando porque cada vez me subían más. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué empezó a hacer ese banco? Después empezó a llamarme con una amenaza. Después, como ya después no lo cogía porque me estaban amenazando, empezó a llamar a mi familia, a mis hijos, a mi marido, a los vecinos también. Yo entré en una depresión pero que vamos. Yo me quería hasta quitar la vida. Yo estaba, pero que estaba asociada a una persona que no podía. De lo que empezó siendo un préstamo de 6.000 euros, que tú habías devuelto, se elevó a 25.000. ¿Tú eras consciente de que estabas pagando intereses o pensabas que estabas devolviendo parte del préstamo? No, yo pensaba que yo estaba devolviendo parte del préstamo. Pagaba mensual 315, 360, 370, hasta 380 y yo decía, ¿esto qué es? Pero si es que yo no podía tirar más porque no me ponían más nada disponible. Y cuando ya habías pagado 25.000, cuando solo habías usado 6.000, suben a 39.000 euros. 39.000 euros. Que coja 6.000, de 6.000 yo haya pagado 25.000 euros, y encima me reclaman a yo dejar de pagar porque ya no podía más. 39.000 euros. Eso es exagerado. ¿A qué cosas has tenido que renunciar en tu vida teniendo que pagar todo ese dinero a esta gente? Yo, la comida mismo. En la comida, mi niña. Para no dejar de pagar en la comida. Mis hijos me decían, mamá, o dejas de pagar o eso, no podemos seguir así. De un crédito de 6.000 a pagar 25.000 euros. Bueno, Paco, al margen de la reforma de la que nos hablaba Ágora, estamos hablando de que hay una ley que rige este tipo de créditos del año 1908, la ley de usura. Pero claro, esto queda a la discreción de un magistrado, de un tribunal.
Bueno, yo creo que hay dos cuestiones que hay que plantearse cuando se hace una aproximación a este tipo de cuestiones, ¿no? Una es la facilidad con que la mayoría de las personas son capaces de engancharse en este tipo de mecanismos o de procedimientos en los que al final pierdes la capacidad de defensa en muchas ocasiones porque no tienes recursos para combatir la maquinaria que pueden poner las empresas que se dedican a este tipo de préstamos usureros para amargarte la vida, ¿no? Entonces, habría que intentar convencer a la gente de que siempre acudir a este tipo de créditos milagrosos, sin ningún tipo de inspección previa, sin ningún tipo de información previa, es muy peligroso. Y la otra cosa que habría que plantearse es cómo es posible que en una sociedad como la nuestra no tengamos ningún tipo de formación de carácter financiero en la época de los estudios, en la época en la que se forma un poco la conciencia y se toman las decisiones más importantes que han de regir nuestra vida en el futuro, para que no nos cojan de chonis en este tipo de cosas, ¿no? Porque realmente ante lo que estamos son problemas que pueden derivar en estafas puras y duras ante las que resulta prácticamente indefenso, ¿no? Lo que pasa es que en este tipo de estafas, y volvemos al tema también de partida, la pregunta que le planteaba Paco, a veces no están muy claras las condiciones y al final recurres o tienes que recurrir a la vía judicial y tampoco está muy claro que una sentencia sea favorable al consumidor, en este caso, Marta. Primero, yo creo que no solo no esté muy claro, sino si alguna lección nos dejó la crisis financiera y económica que hemos vivido, es que hay entidades bancarias que preparan específicamente, diseñan y preparan y venden y presionan a sus trabajadores para que los vendan productos abusivos y nocivos para el consumidor, ¿no? Esa por una parte, sin que haya además ningún mecanismo de control que efectivamente les diga, oye, ustedes no pueden estar vendiendo estos productos. Eso por un lado. Y segundo, respecto a la cultura financiera, también se han abusado y se han aprovechado de eso. También el tema de las cláusulas con esa letra que se ponía, ¿no? Tan mínima que ninguno nos paramos a leer, y la facilidad con que te hacen llegar todos esos sueldos, esas ofertas, ¿no? Sí. Esa combinación de mayor control y mayor cultura financiera es la que podría poner coto a una situación de esta característica. Jesús, el Banco de España ha advertido de esto hace mucho tiempo. ¿Estamos ante una burbuja de crédito? El Banco de España, de hecho, tiene una página web en la que te puedes informar de este tipo de préstamos y puedes poner las condiciones, ¿no? Pero vamos, una cosa es lo que estamos hablando, ¿no? de estos tipos de préstamos, que hemos visto situaciones dantescas en el reportaje, pero hay que tener en cuenta que la economía necesita del préstamo y del crédito, ojo, ¿eh? Entonces no es lo mismo el crédito a nivel general, que tiene que estar más o menos regulado, y de hecho, como estábamos apuntando por aquí, la crisis financiera viene de un exceso de crédito, se crea dinero de la nada. Claro, estamos hablando de microcréditos en muchos casos. Estamos hablando de un derivado que al final tendríamos que casi hacer un enfoque, yo creo que psicológico, ¿no? Porque es verdad que es un caramelo que te tiran, estamos hablando del consumismo, de esta época Navidad, hemos visto en el reportaje como había alguna persona entrevistada el que decía, no, es que yo no miro lo que gasto, o sea, claro. Está claro que es un componente que va más allá de la economía, entramos ya casi en la psicología. Juan, más regulación, más cultura financiera, ¿qué hace falta? Yo creo que hace falta las dos cosas, más regulación desde luego. La famosa crisis financiera está demostrado que era por demasiado falta de control, y lo han dicho muchísimos expertos y las propias instituciones internacionales, y hace falta educación financiera, aunque me da miedo quién la dé, depende del profesor que tengas, ¿no? Porque si es un ultraliberal igual te lo cuenta de otra forma, ¿no? Depende. Desde luego, viendo buena parte de los testimonios que salen en este reportaje que se puso al principio del programa, uno piensa quién es el atracador, a quién hay que hablar, a quién hay que llamar atracador, si no es a los propios bancos. Claro, a los que están detrás. Uno se pregunta, viendo el testimonio de María, el que acabamos de ver, el que vimos en el reportaje, Raúl, es que si esto es más frecuente de lo que pensamos. Pedir un crédito de 5.000, 6.000 euros y darse cuenta en un momento dado que llevas pagando 25.000 euros. Claro, eso es lo que se llama natocismo, porque los intereses van generando nuevos intereses que generan intereses a su vez. Por lo tanto, de una suma inicial, en el momento que dejas sin pagar, los intereses de esa deuda van generando también a su vez intereses. Y eso es legal, eso está en el Código Civil y en principio cabe pacto en contrario, pero evidentemente si hay un desconocimiento de cómo interpretar un contrato, contratos que no son tampoco fáciles, no sirve solo esa cultura financiera, que es imprescindible, yo estoy muy de acuerdo, pero es verdad que se requiere también asesoramiento porque es muy complicado. ¿Son muy enrevesados? Son muy enrevesados, son muy complicados, porque además se utilizan terminología jurídica y legal que a veces es de difícil Pues mira, Raúl, vamos a sumar un testimonio, porque veíamos a María hace unos minutos. Tenemos a nuestra compañera Patricia Reyes con Manuel Marrero, es ese pensionista del que le hablaba antes de la publicidad, que se ha visto inmerso en este tipo de créditos con cláusulas abusivas. Patricia, muy buenas noches.
Así es, buenas noches, Miguel Ángel. Estamos con Manuel Marrero. Él fue víctima de una de esas entidades financieras que conceden créditos de una manera inmediata, pero que a la larga acarrean problemas de endeudamiento. Buenas noches, Manuel. ¿Cómo fue su caso? Hola Patricia, buenas noches. Pues mira, en cierto momento me vi un poco apretado económicamente, me llegó la publicidad de una de estas empresas y no lo dudé, me lancé de cabeza. ¿Cuántos créditos pediste, Manuel? Bueno, inicialmente pedí uno, pero luego la picardía de ellos, y claro, son profesionales del ramo, te van enviando concedidos en cierta fecha, que casi todos los que utilizamos este sistema terminamos por picar. Y el crédito se va engordando de 1.000 a 1.200, 1.500, 1.700 y así sucesivamente. ¿De cuántos fueron los créditos que estamos hablando? ¿De cuánto dinero? Pues mira, el inicial fueron 1.000 euros, pero luego piqué en algunos de los pequeños, de 300, 200 y creo que otros 300 más. ¿A usted en ningún momento le hablaron nada de los intereses? ¿No le dieron ningún tipo de información? No, en absoluto. A mí me mandaban de vez en cuando algún extracto para que viera que lo que estaba pagando no era nada más que intereses. El capital estaba siempre quieto sin moverse. Pasaba un mes, otro mes, otro mes, otro mes y aquello no bajaba. ¿Y cuánto tiempo estuvo usted pagando y cuánto era la cuota que pagaba? Pues mira, estuve pagando desde que lo solicité en el año 2015 hasta diciembre de este pasado año que te lo liquidé. Y pagaba 100 euros mensuales inicialmente. Luego me enviaron una carta para decirme que, poniéndose en mi situación, que me ofrecían pagar 20 euros menos mensuales y yo piqué. ¿Y usted, Manuel, se siente que ha sido estafado? Pues sí, la verdad me siento estafado porque es una estafa con todas las de la ley legalmente, pero es una estafa pura y dura. ¿Usted, Manuel, ha podido liquidar esos créditos? Sí. Afortunadamente, uno de ellos sí. ¿Y el otro? Me queda el otro que lo tengo en proceso, pero todavía me queda un restillo por liquidar. Y eso porque he solicitado los servicios de una jurista que me ayude. Porque usted, Manuel, aunque pagaba su deuda cada mes, nunca se terminaba. No. Interminable. Estaba preparado para que se alargara en el tiempo y siguiera pagando y aquello estuviera aquí siempre igual. Pues Manuel, muchísimas gracias por su testimonio. Buenas noches. Y Miguel Ángel, buenas noches. Gracias, Patricia. Bueno, Ágara, escuchando el testimonio de Manuel, uno se pregunta, ¿cómo pueden operar estas empresas que te dan créditos en 24 horas, sin aval, sin nómina? En muchos casos no importa hasta que estés en la lista de morosos. ¿Cómo pueden operar este tipo de empresas? Vale, vuelvo un poco a lo que decía el compañero Raúl. Estos créditos son realmente, en principio, legales si se da la información adecuada al consumidor. El problema que hay aquí es que no se explica a los consumidores cuál es el sistema de amortización, cuáles son los intereses y el coste económico que va a tener este tipo de producto en el futuro. Por eso ya hay bastantes sentencias. Muchos tribunales, nosotros aquí en La Laguna, los juzgados especializados, los especializados no, los juzgados ya normales, en instancia, están dictando ya sentencias favorables a los consumidores, anulando este tipo de contratos por el tipo de interés tan abusivo que existe. Haciendo una búsqueda de datos oficiales que he encontrado en Internet, he encontrado algunos microcréditos con un tipo de interés, un TAE del 5.300%. Claro, eso es una locura, eso es claro, basura. Claro, y el problema además que tenemos es que la gente se confía que es el atractivo y lo que llama realmente al cliente a contratarlo es que va a pagar una cuota muy pequeña. El problema de las cuotas pequeñas es que todo lo que, si tú has pedido un crédito, te dando ese microcrédito y no lo estás abonando como correspondería para pagarlo en un plazo determinado de tiempo razonable, todo lo que dejas de pagar te va generando un montón de intereses y es lo que hace que la deuda al final sea tan sumamente elevada. Pero si es ilegal tener créditos o acceder o promocionar, publicitar créditos con 5.000 y pico de interés, ¿por qué se siguen publicitando? ¿No debería haber algún mecanismo, Marta, para localizar este tipo de anuncios y penalizarlos? Por supuesto, es que es un sistema absolutamente que sean perverso, es decir, que sean legales no quiere decir que no tengan, que no sean abusivos, que no pasen la raya de que el cliente al que se lo están ofreciendo está por encima de su capacidad, es un cliente de riesgo porque saben que no va a poder pagarlo y aún así se lo siguen ofreciendo y le siguen dando facilidades. Yo creo que aquí hay una
una cuestión de que la banca o cierta banca ha salido a pescar, pero a pescar con engó y poniendo sobre a pobre gente que no tenía cómo defenderse, porque después, además de ser muy enrevesado el lenguaje para defenderse y tal, es costoso contratar a alguien que jurídicamente además pueda defenderte, porque al final hubo cláusulas abusivas, etcétera, etcétera. Entran en una auténtica telaraña de la que salir de ella es muy complicado. ¿Juegan en un territorio prácticamente sin vigilancia estas empresas, Paco? No, yo no creo que haya un territorio sin vigilancia. Lo que creo es que hay una situación de extraordinaria confusión entre lo que son las ofertas de carácter financiero que realiza lo que vamos a llamar como la banca tradicional, o la banca que juega con el respeto de reglas y de normas y que pues informa a los usuarios, o les informa lo mejor posible, tiene incluso códigos y mecanismos de información, como en los productos de carácter financiero, la tipificación del 1 al 6 y este tipo de cuestiones, y luego lo que son pues todo este batiburrillo de nuevos agentes financieros que han aparecido en el mercado de una manera bastante sorpresiva y que, ojo, en estos momentos no solamente preocupan por el impacto que producen con créditos abusivos, sino que también preocupan porque muchos de ellos escapan a cualquier control de carácter fiscal y están generando posiciones de crédito sin generar digamos, los mecanismos razonables. Y además hay que tener mucho cuidado porque muchas de estas nuevas formatos se producen a través de Internet, se producen a través de redes sociales, están realizados incluso por redes sociales. Hay nuevas bancas que operan con una extraordinaria están fuera del radar y que están radicadas fuera de la legislación española, son difícilmente controlables. Espera un momento, ahora te doy paso, Juan, porque ibas a aportar algo también a lo que decía Paco, porque hemos visto en el reportaje cómo muchos también tienen que verse o se ven obligados a reunificar todas estas deudas, a unir todas estas deudas que provienen de esos créditos, de esos microcréditos que han pedido a estas entidades. Y nuestra siguiente protagonista, hablamos con ella ya en directo, pues tuvo que recurrir a esto. Lorinda de Muic, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo y cuándo comenzaste a solicitar este tipo de microcréditos? Los microcréditos ya fue en 2018, cuando empecé a solicitar microcrédito. ¿Y qué te llevó a pedir este tipo de microcréditos y después endeudarte? Realmente el problema ya venía de mucho atrás, porque tenía ya tarjeta de crédito, préstamo no abusivo, pero no llegabas a fin de mes. Entonces te ofrecen o solicitas un microcrédito y vas a tapar un agujero. El agujero en este caso era para que su hijo pudiera estudiar. Exacto, sí. Tenía mucha carga por estar pagando hipoteca, por estar pagando todas las cuotas que tenía que pagar y porque mi hijo decidió de estudiar en Barcelona. Y Lorinda, ¿te queda claro que vas a pagar esos intereses? ¿Te queda clara la letra pequeña de ese microcrédito? Me quedó bastante claro en el sentido de que por lo menos no te dicen el interés, pero te dicen a 30... El primero obviamente es gratis, el segundo ya te dicen por 300 euros tendrás que devolver 400 y pico. Llega el momento que los 400 y pico no, mientras tanto te llaman y ya te ofrecen 600. Picas y pido 600. Y de los 600 ya pasa a más, que al final uno se encuentra con 1.200 euros que tendría que desembolsar y que uno no tiene. Bueno, me imagino que llegó una situación en la que ya estaba ahogada en las deudas. Ahogada. ¿Y cómo pudo salir o si ha salido de esa situación? Salí de esta situación un poco por casualidad. Casualidad diría ver en un folleto una propaganda de una persona, de un gestor que se dedicaba a reunificación de deuda y que... Bueno, gracias a él lo hemos conseguido y hemos podido, en lo que es casa, reunificar un 80% de las deudas. Un 80%. Y por lo menos con eso ya mes a mes no tiene que soportar lo que soportaba antes cuando pidió este microcrédito, después otro crédito para pagar el microcrédito. Bueno. No, todo eso ha sido liquidado. Ahora sí me queda alguna otra cosa que pagar, pero bueno, ya por lo menos llego a fin de mes. Lorinda, una última cuestión muy rápida. Sí. ¿Se le ha quitado las ganas de recurrir a un producto financiero de este tipo, verdad? Nunca más. Me lo he jurado y nunca más. Muy bien. Lorinda, muchas gracias por comentarnos su experiencia esta noche en Fuera de Plano. Hasta luego. Adiós.
Bueno, Juan, otra experiencia más, otro testimonio más. Antes ibas a contar algo. Desde luego, que estaba comentando Paco también el tema de este batiburrillo de empresas que no son exactamente la banca, pero yo creo que contextualizando tiene que ver también con que la banca ha cerrado el grifo después de la famosa crisis esta de las hipotecas, con la desaparición de las cajas de ahorros, que también eran más accesibles y más cercanas, exceptuando algunos episodios, ¿no? Pero que creo que tiene que ver, a mí me recuerdo, yo hace 15, 20 años estando en algunos países latinoamericanos, en Guatemala, en México, se anunciaban estos microcréditos en la calle con hombres anuncios ahí con carteles, porque van en esa línea que apuntaba Marta de buscando a los pobres precisamente, claro, ¿no? Buscando a los pobres con poca formación para ofrecer esto que parece tan fácil el caso, y que es tan Raúl, complicado, ¿no? En esa línea que nos contaba Lorinda, quería pagarle los estudios a su hijo y claro, no tenía dinero, no tenía líquido. Es que hay dos cosas que son fundamentales y estoy de acuerdo con la diferenciación que hacía Paco entre, digamos, banca tradicional y luego entidades financieras de otro pelaje, ¿no? Primero, yo entiendo que todos ese tipo de créditos son ilegales, entre otras cosas, porque incumplen, entre otras cosas, la Ley de Economía Sostenible, que dice que es obligatoria la acreditación de solvencia a los efectos de acceder a crédito. Y el crédito responsable, que es algo que aparece por primera vez en la legislación española, en esa legislación se incumple sistemáticamente. ¿Y por qué se incumple? Porque no hay ningún mecanismo, lo comentaba antes la compañera, no hay un mecanismo sancionador que sancione a las entidades por no hacer esa valoración de crédito. Y lo que no puede, y aquí estamos viendo que ese tipo de créditos normalmente van a ¿qué? A personas que sufren en un problema que puede ser momentáneo, ojalá, o puede ser un problema mucho más grave económico, y tienen la necesidad de acudir a ese crédito y no tienen escapatoria. Claro, ahora le doy paso a Marta, que me pidió el turno de palabra, pero Jesús, estamos hablando de muchas personas que están en problemas de endeudamiento familiar, que es un porcentaje bastante alto, tenemos un porcentaje bastante alto en nuestro país y en Canarias. Claro, es la carne de cañón de este tipo de microcréditos. Claro, porque estamos hablando de personas que al final los problemas de estos microcréditos son precisamente en el momento que entras en mora, ¿no? En morosidad, y los intereses son totalmente abusivos, pero no nos vayamos tan lejos, estamos aquí viendo este tipo de personas, pero no nos olvidemos también, por ejemplo, de las crisis que ha habido con las hipotecas, ¿no? El tema de las cláusulas suelo, el famoso tema de las hipotecas en yenes, que cogieron a personas supuestamente muy formadas. Si tú miras la tabla de amortización de una hipoteca tradicional, también al principio, los primeros 5 años prácticamente solo pagas impuestos, o sea, solo pagas, intereses. Entonces, claro, es una falta de cultura, efectivamente, financiera la que tenemos todos, pero en estos microcréditos se ceban encima con gente, porque aquí estábamos viendo un testimonio de una persona que era para darle una educación a su hijo, no era para regalos navideños. O sea, estamos hablando de una situación que no tendría que llegar en esta sociedad. Yo quería hacer dos precisiones en el sentido de, parece que estamos diciendo, no, esto no es una cuestión de banca tradicional, sino de estas entidades financieras que surgen así de forma... También la banca tradicional juega esto de tal manera. Mira, voy a contar rápidamente un caso de una directora de una sucursal a la que le llegaba un listado de sus clientes de la central, porque sabían que eran los más necesitados, y le decían, ofréceles crédito. Y ella misma los filtraba y los anulaba, y los decía con una presión de la propia banca, porque decía, sé que si se los ofrezco, los hundo, pero ella era lo que los filtraba. Con lo cual ahí también quiero hacer una reflexión respecto a la ética de las directivas de la banca, porque sabían que en muchos casos que estaban vendiendo productos viciados. Lo que pasa es que también ellos tenían la presión de un modelo de banca que ha ido evolucionando y que ha dejado sin trabajo a mucha gente, porque además las sucursales se han quedado la mitad, una década de las que había. Están cerrando. Están cerrando y hay mucha gente que se está quedando fuera. Decía Jesús, decía Paco, cultura financiera. Bueno, hay un mecanismo, un proyecto entre el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores para impulsar esta cultura financiera. Pero escuchen al siguiente testimonio, a la abogada Carolina García, que dice que este tipo de programas es inexistente en Canarias. La falta de cultura financiera es que nos convierte en un blanco fácil. Hay un plan de educación financiera desarrollado por el Banco de España y por la Comisión Nacional del Mercado de Valores que analiza cómo está la cultura financiera implantada en las diferentes comunidades autónomas. Y curiosamente, en el 2018 concluyeron que la única comunidad autónoma que no tiene desarrollo reglamentario para que en cuarto de la ESO se hable de la cultura financiera es Canarias. Y sumen, porque Canarias es la única comunidad autónoma que no ha implantado conocimientos financieros en el programa educativo. Paco, hablabas de esto. Es lo que comentaba antes. Desde el punto de vista de lo que es la cultura financiera y la necesidad de tener algunos datos mínimos para poder discernir dónde te metes cuando asumes un crédito de algún tipo, me gustaría decir algo. A mí me gustaría
recordar que nos hemos pasado todo el programa hasta ahora hablando de microcréditos o calificando este tipo de préstamos como microcréditos, y no son microcréditos, son créditos abusivos. El microcrédito es una técnica que surgió, creo recordar que fue en el año 82, ¿no?, en Bangladesh, y que ha sido extraordinariamente importante en el desarrollo de actividades económicas para la gente más pobre, es decir, permitir que las personas más pobres puedan acceder a pequeñas cantidades, y son créditos de hasta $5, es decir, créditos realmente microcréditos. Esto, a lo que nos hemos referido sistemáticamente como microcréditos, son créditos abusivos, son estafas en muchos casos, y en otros casos es abusar de personas que no tienen la suficiente capacidad para discernir dónde se están metiendo. Pero el concepto de microcrédito, fíjense que en el 2005 Naciones Unidas decidió establecer el Año Mundial del Microcrédito. El microcrédito ha sido muy importante para mejorar el desarrollo de las sociedades tercermundistas en los últimos años. Ha sido imprescindible. En el documental se habla de la ley de segunda oportunidad que se vino a hacer 2015, y me llama a mí la atención porque, repasando un poco cómo tanto se ha tardado en dar esas salidas a la gente por parte de los partidos que han estado gobernando en España, cuando se han beneficiado de condonaciones de deuda ellos, cuando los partidos políticos han tenido condonaciones millonarias, prácticamente todos los que han tenido representación en el Congreso de los Diputados se les condonaba la deuda. En 1996 el PP ante el Tribunal de Cuentas justificaba esa condonación diciendo porque era la única forma que tenía de pagarla, era un acuerdo que había llegado con la banca, como una especie de segunda oportunidad. Para ellos sí la aplicaron, pero tardaron más de 10 años en hacer una ley que pueda permitir a la gente salir adelante y que haya un quite de deuda, ¿no? Es increíble la inmoralidad de estas fuerzas políticas. Antes, si no me equivoco, era Marta la que hablaba del cierre de sucursales bancarias. También creo que Jesús comentaba algo por encima. Hemos hecho un repaso, hemos recorrido lugares en Canarias donde esto está pasando, donde se están cerrando sucursales bancarias y donde hay, a partir de este año o a partir de hace muy poco, que buscarse la vida. Hagan ese recorrido con nosotros. Realizar este gesto para obtener dinero en efectivo es cada vez más complicado. Según el Banco de España, en la última década se han eliminado casi 11.000 cajeros automáticos y se han cerrado más de 20.000 oficinas. Más de esas 500 sucursales estaban en Canarias. La tendencia, a fin y al cabo a largo plazo, es que haya una disminución de la disposición de efectivo y pueda generar un problema global. Una paulatina desaparición que contrasta con la necesidad de acceder al efectivo. Y es que, según una encuesta del supervisor bancario español, el dinero en mano sigue siendo el medio de pago más habitual para un 53% de los ciudadanos. Prefiero utilizar efectivo porque así controlo lo que pago. Yo casi siempre llevo algo de dinero en la cartera por si acaso, ¿no? 30 eurillos. Que el efectivo es necesario para todo. Todavía se sigue pagando prioritariamente a través de efectivo, pero también es verdad que hemos detectado un aumento del pago a través de medios electrónicos. En España hay más de 4.000 municipios que han perdido la única oficina bancaria que tenían. Nos estamos dirigiendo a Montaña Alta, donde no tienen ni cajero automático ni sucursal. ¿En efectivo o con tarjeta? Tarjeta, que no tengo tiempo de coger el coche para ir a guía. Buenos días, Estefanía. Buenos días. La dueña de este supermercado. Veo que están pagando con tarjeta, pero casi por obligación, ¿no? Hace 2 años que quitaron el cajero y entonces la gente tiene que ir a guía. Se tarda media hora de ida y media hora de vuelta. Vienen para arriba pensando que está el cajero aquí y se ven que no tienen dinero y hasta mucha gente se ha ido sin comprar. Sergio, tú eres vecino de Montaña Alta. ¿Cómo te ha afectado que hayan quitado esa sucursal? Hace la vida imposible. Tenemos que hacer un consumo que no debemos para poder llegar al mínimo que nos estipulan. Pero no solo en zonas rurales es complicado el acceso a un cajero, también en poblaciones con más habitantes como Salinetas. En el municipio de Telde se encuentran con esta dificultad. Tenemos muchos clientes que antes no nos podían consumir, porque como no teníamos TPV, entonces sí tuvimos un poco de bajón. Es que el otro día era de noche y necesitamos dinero para el día siguiente y tuvimos que recorrernos casi todo Telde buscando. Creo que es un derecho que debemos tener los que tenemos cuenta corriente, ¿no? Nos hemos desplazado hasta Radazul en Tenerife para ver qué opinan vecinos y comerciantes de que no existan sucursales bancarias ni cajeros en esta zona de la isla. Nosotros intentamos varias veces traer las entidades bancarias, pero de momento no hemos conseguido. ¿Y eso para ustedes puede suponer una menor afluencia de clientes? Seguramente. ¿Dónde está el cajero más cercano?
Pues en Candelaria. Si vas a sacar 20 o 30 euros, pierdes dinero. La alternativa que nos dan las entidades financieras es hacer las gestiones a través de Internet y acostumbrarnos a la desaparición del efectivo. El número de oficinas bancarias en nuestro país es el menor en décadas. Menos de 25.000 oficinas bancarias. Y aquí la pregunta, viendo ese recorrido que hemos hecho por algunas localidades canarias, es si es legal es, pero si es normal o si es razonable que los bancos, las entidades bancarias, ajusten su cuenta de resultados pues cerrando oficinas. Porque claro, le quitan el servicio, hemos visto a muchos ciudadanos ahora. Hombre, evidentemente son empresas que pueden reajustar el personal y es legal que puedan cerrar sus oficinas. Lo que está claro es que sí que supone evidentemente un perjuicio para el consumidor, que es el que al final termina pagando pues ese dinero que del rescate que no han devuelto y la imposición de nuevas comisiones que se están estableciendo ahora, que empiezan en enero de 2020. Lo cual al final lo que es un perjuicio todavía añadido al más débil, que siempre es el consumidor, claro, que difícilmente puede competir con y aquí la hablamos, banca. Raúl, de localidades menos pobladas, de localidades que son menos rentables, pero claro, ¿habría alguna manera de pues presionar para no dejar un municipio sin una oficina bancaria? Presionar va a tener poco efecto. Lo que habría que tener es una regulación con algún tipo de declaración de servicio público de al menos algunas por zonas, por lo menos, ¿no? Tendría que ser una cuestión normativa. También es verdad que no solo se está produciendo esa retirada de servicios a través de cajeros y sucursales, sino que las propias sucursales cada vez prestan menos servicios. O sea, el pago de recibos, etcétera, a veces tienes que ir a cajeros que además en algunas ocasiones están cobrando incluso comisiones por esas gestiones, que son gestiones a sus propios impositores, ¿no? A sus propios clientes, ¿no? Este es un punto interesante porque estamos hablando de la desaparición de las oficinas, ¿no? Pero es que se habla ya en algunos momentos y se habla, según en algunos foros, de la propia desaparición del sistema bancario tradicional, porque ya tenemos a las grandes corporaciones como Amazon, Google y Apple que ya están entrando de lleno en el sector financiero. Yo ya he visto una tarjeta que trajo un ponente que dio una ponencia en el clúster de logística de Canarias. Él ya tenía físicamente su tarjeta Apple. Él venía de Estados Unidos ya con la tarjeta Apple, ya no tiene banca tradicional. O sea que estamos a un paso de un modelo disruptivo que va a suponer que pueda que mucha gente se quede atrás, tanto a nivel de puestos de trabajo como a nivel de servicios. Pero estamos hablando en un momento en que mucha gente se puede quedar atrás. ¿Podemos hablar de riesgo de exclusión financiera? No, yo creo que hablar de riesgo de exclusión financiera es sencillamente confirmar algo que ya se produce, porque en estos momentos tienen acceso a los servicios financieros fundamentalmente aquellos que disponen de recursos para poder tener accesos. Todos los demás no es que estén en riesgo, es que están excluidos. Pero a mí me parece muy interesante lo que ha dicho Jesús del Amo, básicamente porque hay dos tendencias clarísimas que se están produciendo en estos momentos dentro de lo que es la economía mundial, ¿no? Y una de ellas es la sustitución de la banca tradicional por las grandes tecnológicas. Las grandes tecnológicas están montando sus propios bancos y están utilizando, lo intentaba implementar antes, las redes sociales como mecanismo de movimiento de los recursos financieros. Pero luego hay otro factor, que es que en menos de 50 años probablemente el efectivo habrá desaparecido, no existirá, no tendremos moneda como la conocemos hoy, no tendremos billetes como lo conocemos hoy, y es algo que va a ocurrir muy rápido. Hay países europeos en estos momentos donde ya el efectivo no se usa. En Finlandia, yo puedo contar una anécdota curiosa, en Finlandia hace año y medio fui a darle una limosna a un pobre y me sacó una tarjeta, perdón, un datáfono para cobrarla. Me quedé pasmado, ¿no? Pero es real lo que les estoy diciendo. Hay países donde ha desaparecido completamente el efectivo, no se usa. Y estamos hablando de Finlandia, que es un país que utiliza el euro. No estamos hablando de una moneda poco útil. El dinero va a desaparecer en relativamente poco tiempo y va a ser sustituido fundamentalmente por las anotaciones electrónicas. Bueno, entre otras cosas porque eso interesa para controlar la fiscalidad de los países, ¿no? Tenemos que seguir avanzando porque estamos hablando de ajustar la cuenta de resultados de las entidades bancarias, de beneficios. Ya saben que se habla mucho de que la banca siempre gana. El año pasado la banca tuvo muchos beneficios, eso sí, no tan abultados como en el año 2018. Wendy, buenas noches. Buenas noches, Miguel Ángel. Vamos a conocer esos números, los principales
bancos españoles ganaron un total de 9.996 millones de euros en los primeros 9 meses de 2019. Estos son los últimos datos disponibles y aunque parece una cifra abultada, supone casi un 20% menos de beneficio respecto al mismo periodo del año anterior. La patronal bancaria asegura que gran parte de este descenso se debe a los mayores saneamientos y provisiones de carácter puntual realizados durante los últimos trimestres. Pero lo cierto es que no todo son malas noticias para las entidades. Los bancos han aumentado notablemente su beneficio en el apartado de las comisiones, donde sus ingresos netos han crecido un 3% más respecto al mismo periodo de 2018. Y es muy posible que durante este nuevo año los beneficios por esta partida sigan aumentando, ya que las comisiones van a subir de manera generalizada. Y es que hasta ahora los bancos no cobraban por tener una cuenta abierta siempre y cuando el cliente tuviese domiciliada la nómina o varios recibos. Pero en 2020 han anunciado un aumento de las comisiones, por lo que tener el dinero en el banco ya no será tan barato. Disponer de una cuenta corriente costará 60 euros o más al año. Algunas formas de librarse de este pago pasan por contratar un seguro con su entidad bancaria, tener unos ahorros elevados o realizar determinado número de operaciones con su tarjeta de crédito. Una manera de limitar las comisiones que nos puede aplicar la entidad financiera es tener muy controlado las cuentas que podemos tener con la entidad, las tarjetas de crédito, tratar de pues tener más vinculación con la entidad financiera, contratando productos financieros que puedan recomendarnos como planes de pensiones, como seguros, como tanto el de vivienda como el de salud, como fondos. Ellos siempre suelen tender a ver con buenos ojos estas prácticas. Lo que nos interesa a nosotros como consumidores es informarnos y comparar. Ya lo han escuchado, estén muy pendientes de sus cuentas este año porque con las nuevas comisiones les puede salir más caro mantener su dinero en el banco y espero que en la mesa los colaboradores también hayan tomado nota para evitar estas comisiones, esta subida de comisiones. Muy pendientes este año de lo que nos suban en las cuentas de ahorro. Raúl, ahora te preguntaré si nos pueden subir las comisiones porque sí, las entidades bancarias, pero sí me gustaría preguntarle a Marta y a Juan, aquí los clientes somos cautivos, de repente nos suben las comisiones y prácticamente no podemos hacer nada, Marta. Claro, todo este sistema de que las mayores exigencias de saneamiento a la banca al final tienen siempre, la banca, eso de que se dice en las casas de juego de que la banca siempre gana, es que siempre gana, porque al final las terminan repercutiendo o pagando o el usuario, ¿no?, con estos créditos al consumo, porque lo que estamos hablando en el reportaje se hablaba de la rueda del consumo, que es en lo que estamos metidos, ¿no? Pero también la está pagando el personal de las sucursales con todo el cambio de modelo de negocio en el que están siendo despedidas de forma casi silenciosa y yo diría que brutal por el número y la cantidad de gente que está siendo afectada por el proceso de digitalización de la banca, que también es para tener mayores ahorros y por tanto más beneficios. Juan. Las cifras, de luego, de los beneficios habiendo decrecido, bueno, similar a los presupuestos de la Comunidad Autónoma Canaria para 2020, un poquito más que estamos, ¿no? O sea, es tremendo y teniendo en cuenta, antes salía alguien del supermercado, en contraste con lo que apuntaba Paco, como no admiten tarjetas si no por importe superior a 6 euros. Yo no sé quiénes son más usureros, si en España o en el resto de Europa, pero curiosamente en Europa, que hasta el mendigo te pide tarjeta, en España, como cobran tanto hasta los propios comerciantes de comisión por usar la tarjeta, les piden siempre que sea un pago mínimo, ¿no? Es curioso, ¿no? Raúl, ¿nos pueden subir las comisiones porque sí y no podemos protestar ni reclamar los bancos? Aquí hay dos cosas. Las comisiones en principio están liberalizadas ya hace mucho tiempo. Lo que hay es un sistema de notificación al Banco de España de las comisiones que va a aplicar la entidad financiera. Otra cosa es que eso incumpla alguno de los contratos que pueda tener el usuario con su entidad financiera. Lo que pasa es que normalmente ya se han cubierto desde hace también muchos años, de tal forma que permite la aplicación de comisiones sin que eso signifique un incumplimiento de ese contrato. Ahora bien, también nos preocupa una cosa, ese anuncio que ha hecho la banca es un anuncio genérico y puede haber detrás un movimiento claramente restrictivo de competencia, y me gustaría que Defensa de la Competencia en algún momento vigilara a estas entidades financieras, porque eso de que todas las entidades financieras estén diciendo que van a empezar a cobrar, mire, eso suena a pacto colusorio, ¿no? Y eso en nuestro derecho y en el derecho europeo tiene sanciones, y además sanciones potentes. Estamos hablando de los beneficios de las entidades bancarias, pero vamos a hablar de las deudas. Seguro que recuerdan el rescate de las cajas de ahorro. Hace muy poco conocíamos una cifra del Banco de España que ponía número a lo que nos ha costado a cada español este rescate de las cajas de ahorro. Alrededor de 1.000 euros.
Y más cuando en el gobierno de la época, ya lo verán, se decía que no nos iba a costar ni un euro. Vean. Es fundamental y prioritario. Es un crédito a la banca que va a pagar la propia banca y debemos celebrar que nuestros socios europeos nos hayan ayudado. Esto no cuesta a los contribuyentes españoles. Es decir, pero me gustaría especificarlo muy claramente. Es decir, aquí no hay un coste para los contribuyentes españoles. Y se hace además con un objetivo básico y fundamental, que no cueste un euro al contribuyente. Esto decían, pero por ahora se equivocan. Vamos a preguntárselo al economista José María Gay de Liébana. Muy buenas noches. Bueno, buenas noches, Canarias. Aquí abrazos virtuales desde Barcelona, hombre. Igualmente, esos abrazos también de vuelta a Barcelona. ¿Cuál fue el coste real del rescate? Bueno, el coste real del rescate en cifras son 65.000 millones de euros, que esto es lo que ha costado, pero que se ha pagado, digamos, 42.000 millones directamente nosotros y luego 23.000 millones por el Fondo de Garantía de Depósitos. Pero me gustaría subrayar, al hilo de lo que decía el presidente del Gobierno, el que era ministro de Economía, la vicepresidenta del Gobierno, que esto fue totalmente un impacto de torpedo en las cuentas públicas españolas en el año 2012, porque ese dinero entró en España como deuda pública, por tanto quiero decir que dentro del volumen total de deuda pública que tenemos, que es de 1.210.000 millones de euros, está computados los 42.000 millones de euros que recibimos, y luego además también que esto se computó como gasto público, con lo cual quiere decir que nos metió ahí una sacudida en el déficit público que aquel año superó los 100.000 millones de euros. Lo digo más que nada porque que no nos costará nada, nos costó una barbaridad, ¿no? Pero bueno, claro, en fin, no pasa nada. A eso voy. Nos ha costado. Ahora dabas unas cifras. ¿Cuánto hemos recuperado en términos brutos de ese rescate? Bueno, en términos brutos hemos recuperado 5.225 millones de euros. De los 65.000. Y por tanto quiere decir que al final la broma nos acaba costando 65.000 millones. Por tanto, de los 65.000 millones hay una parte que los bancos costeaban, que es lo del Fondo de Garantía de Depósitos, y otra parte, la del FROP, que es el Fondo de Reordenación, Reestructuración Ordenada Bancaria. Entonces, que en este caso nos cuesta 42.000 millones. Por tanto, esto es de momento la factura hasta el día de hoy, que prácticamente equivale al dinero que nos llegó desde la Troika para, en fin, para subsanar las cuentas públicas españolas. Ahora ya con el tiempo que ha pasado, ¿qué se hizo con ese dinero? Bueno, ese dinero fundamentalmente tenía un objetivo. El objetivo que tenía era el de sanear los balances de las entidades financieras, ¿no? Entidades financieras que habría que puntualizar, luego imagino que lo concretaremos, eran las cajas de ahorro, claro, fundamentalmente. Y lo que había era que había una facilidad, una cierta frivolidad con el crédito, que había algún crédito, digamos, un poco así, con alguna que otra veleidad, por tanto, con aquello de que era amigos, amiguismos, politiquismos, politiquerías por ahí, y bueno, y al final resultaba que esos créditos no los pagaba nadie, por tanto, quiero decir, había que darlo de baja en el balance, y cuando se daba de baja en el balance, los recursos propios de la entidad se quedaban totalmente descompensados, con lo cual había un riesgo de que no se pudiera atender a los depositantes, por tanto se puso el dinero. Ahora, de la manera que se puso era la más correcta, la reestructuración como se hizo era lo mejor. Bueno, ahí estamos, imagino que tenemos unos minutos para ir hablando sobre ello. ¿Había otra posibilidad de rescate o este era el único mecanismo? Usted acaba de decir ahora que a lo mejor no era el más indicado, pero ¿qué otra posibilidad había? Sí, a ver, desde una perspectiva temporal, digamos, es relativamente fácil, ¿no? El decir, igual en ese momento las cosas no se hicieron bien. Yo siempre dije que si realmente había alguna manzana podrida, pues que se actuara sobre la manzana podrida, pero el problema que hubo fue que se empezó, digamos, a contaminar lo que estaba sano con el virus de lo insano, ¿no? Por tanto, quiero decir, se empezaron a hacer unas fusiones de cajas de ahorros, que esas fusiones de cajas de ahorros empezaron a mezclar lo que eran entidades que estaban bien, saneadas, que hubieran ido aguantando, que quizás hubieran tenido algún problemilla, pero que hubieran ido nadando contra esa corriente que en aquel momento se desató, y había otras que estaban realmente tocadas. Por tanto, yo lo que hubiera hecho,
hubiera sido aislar a las tocadas, ver de qué manera se podía resolver y bueno, íbamos a arreglar un poco el entuerzo, ¿no? Lo que pasa es que se hizo, yo creo, que de una manera precipitada y atropellada, y detrás de lo que era ese rescate bancario se escondía una ayuda, un rescate también a las cuentas públicas españolas que en ese momento estaban un poco noqueadas. Por cierto, también lo comentaba usted, hay un error a veces, hablamos de la banca, pero aquí el rescate fue directamente a las cajas de ahorro, a los chiringuitos, que había muchas cajas de ahorro. Sí, ahí yo creo esto es importante subrayarlo porque estamos hablando de la banca como mala, y la banca en definitiva lo que hizo los bancos, los tradicionales bancos, fueron rescatar a cajas de ahorros al final. Por tanto, quiero decir que ha habido una concentración en el sector bancario que está propiciada por lo que es esta reordenación que se produce a partir del año 2009, 2010, 2012 y que va sucediendo luego todavía. Y entonces, de hecho, los bancos estaban sanos, los bancos estaban arreglados, entonces lo que había era cajas de ahorros que estaban enfermas y por tanto esas cajas de ahorros enfermas fueron las que fueron contaminando lo que era el sistema financiero español. Pero también aquí había algo que se veía venir, que era la alegría con la que se daba el crédito y además que a cualquiera se le daba un crédito. Por tanto, quiero decir que hubo, desde mi punto de vista, una relajación por parte de las autoridades monetarias, fundamentalmente del Banco de España. José María Gay de Liébana, nos tenemos que dejar aquí. Muy buenas noches. A ver si la próxima lo tenemos en Canarias. Hombre, pero ya está, ya se ha acabado esto. Sí, ya se ha acabado. el tiempo corre. Hombre, el tiempo, pero en Canarias corre más lentamente porque ahí se saborea mejor la vida. A ver si la próxima vez lo podemos tener en esta mesa de Fuera de Plano. Muchas gracias, buenas noches. Será un honor. Ánimo, que vaya bien. Buenas noches. Venga, para todos. Hasta luego. Paco, asentías bastante en alguna de las palabras, en algunas de las declaraciones del economista, en relación a lo de los bancos, las cajas de ahorro, en relación al rescate. Es que yo creo que siempre que hablamos de rescate bancario cometemos el error de que realmente no fue un rescate bancario, fue un rescate financiero de las cajas. Y cuando se produce el rescate de las cajas, para el que se solicitaron 100.000 millones de euros, aunque al final solamente se dispuso de unos 50.000 y se gastaron 42.000, cuando se produce el rescate de las cajas, aproximadamente empezó en el año 2009 con fondos propios, pero el momento en que se produce el impacto más importante es en febrero del 2012, ¿no? Cuando se produce ese rescate, lo que se está es rescatando los ahorros de millones de ciudadanos españoles, a los que no se podía dejar tirados. Porque había miles de pequeños impositores, la gente con menos recursos, probablemente la gente que tenía pequeñas cuentas corrientes, cuentas de resistencia, jubilados, pensionistas, ¿Tú crees que estaban trabajadores. Pensando en ello? No, yo creo que estaban pensando en el sistema financiero, pero desde luego lo que no podían permitir era que cayera. Pero sí me gustaría decir una cosa, que es a lo que iba. Es decir, a mí no me preocupa realmente que se produjera el rescate, me preocupa cómo se pagó, que es de lo que no se habla nunca. Claro. Y se pagó de la siguiente manera. Al mismo tiempo que se produce el rescate bancario y se solicita a Europa un fondo de 42.000 millones de 50, ya les comenté, al mismo tiempo se decreta que durante 7 años se va a producir la congelación de las pensiones. ¿Saben ustedes cuánto dinero se ahorró el Estado en la congelación de las pensiones? 42.000 millones de euros. ¿Saben en cuánto tiempo se realizó el rescate bancario? En los 7 años que estuvieron las pensiones congeladas. El rescate bancario fue pagado con la congelación de las pensiones de los jubilados. Y esto no se ha dicho lo suficiente. Es algo que está reconocido, es algo que se sabe, pero no se ha dicho lo suficiente. Y eso es lo que es una verdadera vergüenza. Que el Estado hubiera dedicado los impuestos del conjunto de los ciudadanos a evitar que miles de personas se endeudaran, que miles de personas perdieran sus ahorros, me parece razonable. Pero que se tirara precisamente del sector más desfavorecido. Venga, Juan, de no poner ningún euro, no íbamos a poner ningún euro, a no ver miles y miles de millones nunca. Bueno, no nos olvidemos que Luis de Guindos, antes de ser ministro de Economía, estuvo en 2004 en el Consejo Asesor de Lehman Brothers y en 2008 quebró Lehman Brothers y aumentó la crisis. Eso por un lado. Por otro lado, en relación al tema de los que intentan salvar. Yo quiero que intentan salvar la banca, recordando un poco los datos de antes, abundo más. Luis María Linde, como gobernador del Banco de España, en noviembre de 2017, dice en el Senado que las condonaciones que se han seguido produciendo a los partidos políticos de deuda por parte de la banca no informaron al Banco de España, a pesar de que lo exigía la ley. Esto es un dato, quiero decir, yo creo que este gobierno y estos gobiernos que han hecho esta historia, el gobierno que hizo este rescate, ha trabajado para la banca, Raúl, porque les ha perdonado, les ha condonado y prácticamente han sido marionetas de ellos, no han salvado a la banca. Sí, dos cosas muy breves. Una,
¿cómo es posible que la situación de las cajas llegara a ese nivel de podredumbre en algunos casos? Claro. ¿Qué hacía el regulador, el Banco de España, entre otros? Y segundo, ¿se rescata? ¿Era necesario rescatar? Sí, el sistema financiero, estamos todos implicados en él, era necesario. Ahora bien, ¿se podía rescatar rescatando también a las personas? O se podía rescatar sin perder dinero, porque hay países que rescataron y no perdieron dinero. A eso vamos, a eso vamos, precisamente, Juan. Oye, parece que tienes el guión en la cabeza, el guión del programa, la escaleta. Hay que decir, como bien decía Juan Luján, que hay otros países que recurrieron a un rescate financiero y que ya han recuperado ese dinero. ¿Quieren saber cómo lo hicieron? Pues vamos a invitar a Jesús del Amo, que va a estar con Wendy y va a explicar qué ha pasado en estos países. Jesús, Wendy, te dejo, Jesús, todo tuyo. Pues sí, Miguel Ángel, como bien has dicho, vamos a aprovechar esta noche la presencia de Jesús del Amo, economista, precisamente. En otros países también se rescató a la banca, pero este dinero sí que ha sido devuelto a los contribuyentes. Vamos a centrarnos en algunos ejemplos, si le parece, Jesús. Comenzamos con Estados Unidos. ¿Qué ocurrió y por qué este dinero fue devuelto, en este caso, a las arcas públicas? Bueno, en Estados Unidos se rescata a la banca convirtiéndose el propio Estado en accionista de los bancos. ¿Qué ocurre? Que cuando mejora la situación económica, esto permite no solo recuperar lo invertido, sino generar incluso beneficios. El coste total en Estados Unidos del rescate a la banca fue de 630.000 millones de dólares. ¿Qué ocurre, sin embargo, en contra en el modelo europeo? Que prácticamente se dieron fondos y préstamos a fondo perdido. Bien, cuando en Estados Unidos el Estado invierte en esas acciones, se han generado unas plusvalías con la mejora de la situación económica valoradas entre 86.000 y 120.000 millones de dólares. Vamos a ir ahora con otro ejemplo. Hablamos de Islandia, otro de los países más afectados por esta crisis financiera. ¿Qué ocurrió allí? Bueno, Islandia es el paradigma de la crisis. Fue un país que sufrió una brecha brutal y un impacto brutal, ¿no? Estamos hablando de un país económicamente pequeño, solo 13.000 millones de dólares en el Producto Interior Bruto, cuyos bancos generaron unos pasivos, unas deudas de cerca de 86.000 millones de dólares, lo cual es brutal, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron en Islandia? Pues lo primero, la medida, nacionalizaron la banca, cortaron por lo sano. Más cortaron por lo sano que recurrieron después a la ayuda internacional, por el Fondo Monetario Internacional, aproximadamente 1.900 millones de euros. Y donde cortaron total es que encarcelaron incluso a los banqueros responsables, ¿no? Y al final lo que hicieron fue cambiar su modelo económico de esos servicios financieros a meterse con el tema del turismo. Esto permitió, en el 2012 ya habían devuelto prácticamente un tramo del rescate y en el 2016 estaba creciendo su Producto Interior Bruto al 7,5%, que es una barbaridad comparado con el resto de los países del entorno, ¿no? Turno ahora para nuestro último ejemplo. Hablamos de Bélgica, país que ha recuperado el dinero que prestó a los bancos. ¿Cómo lo ha conseguido? Bueno, pues en Bélgica realmente fue el Estado el que prestó directamente el dinero a la banca, ¿no? El Estado fue el que asumió el rescate, no tuvo que intervenir a nivel internacional. Esto le permitió que, prestando 27.400 millones, según sus propios datos, el interés, bueno, recuperó 28.500 millones de euros, con lo cual generó 1.100 millones de euros de intereses. Jesús, gracias por estas explicaciones. Qué fácil se va a decir con estos ejemplos. Muy fácil. Pues Miguel Ángel, ya lo hemos escuchado. Le invito a que continúen el debate en nuestra mesa. ¿Cómo los países han afrontado ese rescate a la banca? Bastante explicadito. Marta, nos llama la atención el caso de Islandia, no solo por la recuperación, sino por las medidas judiciales que se establecieron frente a los responsables del cacao financiero. Aquí en España alguno ha pasado por prisión, pero yo creo que las medidas no se parecen en nada. En nada, pero el papel de las instituciones primero y del sistema judicial después es fundamental para que realmente esto que estamos viendo en unos países pase de una manera y en otros de otra. Yo quiero recordar que refrescarnos la memoria de cuando todo el tema de las ejecuciones hipotecarias, como con aquel pulso tan duro que tuvo Ada Colau en el Congreso con el presidente de las asociaciones de banca, en la que estaba fardando de tener un sistema de ejecución hipotecaria que era el más duro de Europa, ¿no? Y el que era cuando estaba la gente desahuciándose y suicidándose con los suicidios, entrando la policía por la puerta y ellos saltando por la ventana. En una situación tan grave como aquella, todavía no hubo ni las instituciones españolas, ni por supuesto el sistema judicial actuó mucho más tarde, que pararan aquella cosa tan tremenda que estábamos viviendo, ¿no? Esa insensibilidad de la propia banca y del gobierno español, yo creo que la tenemos todos los españoles, pero vamos, metida en vena. El sistema judicial y el sistema y la policía sí actuó, pero para ir a desahuciar a la gente, para devolverle esas casas a los bancos que no podían pagar la gente que se había quedado en paro. Sí actuó el Estado con recursos, pero para no salvar a la gente, sino para salvar también
también a la banca en ese sentido para vergüenza de cualquiera que tenga un poco de ética, ¿no? Ahora, nos cuesta reclamar, porque claro, el caso de Islandia, y perdone que vuelva otra vez al mismo ejemplo, allí la sociedad, la ciudadanía se movilizó completamente en contra, o por lo menos a favor de solucionar este problema. Aquí cuesta, a la ciudadanía en general nos cuesta denunciar irregularidades, pues abusos, etcétera. En este caso quizás habría que apuntar más alto, pero nos cuesta. Sí, mucho. Yo que sí que he actuado en antidesahucios, me he estudiado bastante la legislación y bueno, me acuerdo al principio cuando se decía que la gente no podía aplicarse el plazo de un mes para evitar el desalojo cuando estaban en tu casa, porque esa parte de la ley de enjuiciamiento civil no se aplicaba, o cuando no se podían denunciar cláusulas abusivas en los procedimientos de ejecución hipotecaria hasta que luego se modificó la ley. A la gente le cuesta mucho, pero sobre todo por la vergüenza de reconocer que no te va bien, que estás en una situación tan vulnerable y económicamente tan mala que te ves metido en un procedimiento de ejecución hipotecaria y vas a perderlo todo. Sigue habiendo mucha vergüenza y de hecho, estaba mirando aquí la normativa, desde 2012 hay familias que tienen su desahucio paralizado, pero muy pocas lo saben. Aquí en Canarias tengo bastantes datos y tengo a muchas familias que han sido ya objeto de ese procedimiento de ejecución hipotecaria, que han perdido ya su vivienda, pero siguen residiendo en ella. Hay un caso que se llevó hace unos años aquí de un edificio de Bankia en el que todas esas familias habían sido desalojadas, peleando se consiguió un alquiler social para esas familias. Entonces cuesta mucho, sobre todo por esa sensación de fracaso en la vida, y a pesar de que hay mecanismos que están regulados para evitar esos desalojos, a la gente le cuesta mucho dar ese paso. Jesús, ¿querías aportar algo? Y Paco también me Sí, pidió estamos hablando, entramos en un concepto un poco de demagogia de los grandes beneficios de los bancos, ¿no? Recordemos que los bancos al final hay dinero depositado de muchos ahorradores, de gente que lo han ganado trabajando y de pequeños ahorradores. Imaginemos en un momento dado que en una noticia tú lees que el banco en el cual tú tienes tus pequeños ahorros, 6.000, 10.000, 12.000 euros, que tiene pérdidas. ¿Qué ocurriría? Que habría saldría todo el mundo corriendo a retirar esos ahorros. ¿Qué ocurre si se van a retirar los ahorros? Que realmente el dinero físico no está en los bancos. Cuando tú depositas 6.000 euros, ese dinero no se queda en un cajón, y esto es una cosa que es importante saber, sino que solo una pequeña parte se queda. Si fuéramos todos los clientes y usuarios de la banca a retirar nuestros ahorros, el sistema colapsaría. Y entonces no estaríamos hablando de un problema quizás de años, estaríamos hablando de un problema de décadas o incluso quizás de un cambio total de nuestro modelo de vida. O sea que el tema de la banca, ojo, porque es un tema muy, muy delicado, ¿eh? Sí, se ha comentado antes distintos modelos de rescates bancarios en distintos países, y es cierto que presentados de una determinada manera da la sensación de que las cosas se resuelven. Por ejemplo, se ha planteado el tema de la nacionalización que se produjo en Estados Unidos. En España también se nacionalizaron las cajas de ahorros, fueron nacionalizadas. ¿Y qué es lo que ocurre? Que luego se le regalaron a los bancos prácticamente. Pero miren, la clave del asunto yo creo que lo ha planteado Raúl cuando hablaba del rescate de las personas. En Estados Unidos, donde se hizo, como se hacen las cosas en ese país, se hicieron las cosas de la siguiente manera. Primero se dejó quebrar a los bancos que habían sido responsables de la situación, y se dejó que sus inversores, sus accionistas, perdieran el dinero que tenían, y también sus impositores. Y luego se nacionalizó a algunos bancos y se rescató a las personas. Se permitió que las personas pudieran mantener sus viviendas y pagar sus hipotecas a largo plazo. Esa fue una fórmula que se estableció, pero no fue gratis, por decirlo de alguna manera. Hubo miles de personas que perdieron sus ahorros, hubo miles de personas que se quedaron absolutamente sin nada, y eso hay que decirlo también, porque los sistemas funcionan en base a la cultura social y económica que tienen. Brevemente, Raúl, que estamos fuera de tiempo. Muy breve. Se ha hecho una defensa a ultranza de las entidades financieras en la legislación española, y que ha sido solo resuelta de alguna manera a través de la jurisprudencia del Tribunal Europeo. Nuestro Tribunal Supremo abandonó también a los ciudadanos, y ha sido a través, gracias a Dios, de que pertenecemos a la Unión Europea, a la que hoy hago clara defensa. Bueno, lo tenemos que dejar aquí esta semana. Tenemos que cerrar este Fuera de Plano. Volvemos la próxima semana y vamos a tratar un asunto en profundidad. Ya saben que estamos volviendo a hablar del drama migratorio, de los centenares de personas que vuelven a utilizar la ruta desde África hasta Canarias. La semana pasada, esta misma semana, perdón, pues teníamos ese último drama en Lanzarote con la muerte de un bebé que nacía en plena travesía en patera hacia Canarias. Hemos desplazado un equipo a Senegal y vamos a ver qué hay detrás de esa gente que decide arriesgar su vida por buscarse un futuro mejor. Lo vamos a ver, como decíamos, la próxima semana en Fuera de Plano. Muy buenas noches.